Bueno, bos días os que asistides a esta conferencia. Gracias pola vosa participación. Llegamos al final del ciclo, yo creo que con un carácter de cierta recapitulación. Creo que eso nos va a ayudar la intervención de Domingo Jiménez de Beltrán. Todos estos días estamos hablando de cambio climático, de sostenibilidad, estamos hablando de energías renovables, de nuclear, estamos hablando de combustibles fósiles. Quizás sea el momento de que pensemos en términos de sostenibilidad e imaginemos escenarios energéticos sostenibles cara al futuro y que pensemos además en términos de sostenibilidad ambiental, pero también en términos de sostenibilidad económica, porque si no se combinan todos estos argumentos en juego, difícilmente va a haber una solución de futuro. El reto se las trae porque, aparte del optimismo industrial de nuestra civilización, reiterado en el tiempo, recordemos que hay una tremenda presión económica y una tremenda presión de consumo energético por parte de los países avanzados, pero también en los últimos años cada vez más por parte de los países llamados BRIC, ¿no? Brasil, Rusia, China, India. Y frente a esa presión podemos enfrentar los argumentos de cambio climático y, por cierto, no nos olvidemos de autonomía energética, que viene a ser un argumento también muy importante para todos los países. Bueno, pensemos entonces, con todo esto, ¿qué tipo de ecuaciones energéticas ambientales van a hacer que tengamos soluciones sostenibles en el futuro? ¿Cuánto seremos capaces de progresar? ¿Cuánto seremos capaces de progresar tecnológicamente? ¿Cómo seremos capaces de utilizar los mecanismos de desarrollo limpio? Recordemos, fue la segunda sesión. ¿Cuánto seremos capaces de utilizar la reforestación? La Unión Europea trabaja con el esquema 20-20-20, también comentado en este ciclo. Aporto un nuevo dato, que no sé si en alguna sesión se comentó, el plan energético de Estados Unidos, que se llama Apolo Verde, tiene como objetivos 25% de renovables en 2025. Fijaros, autonomía energética frente a Venezuela y a Oriente Próximo. Y eso explica también un poco la política de exploración de este país en otros territorios, ¿no? Y una reducción del 80% de gases de efecto invernadero en 2050. ¿Va a ser posible alcanzar todos estos objetivos y todos estos equilibrios? Bueno, estas son el tipo de preguntas de recapitulación que seguro nos va a ayudar a contestar Domingo en la conferencia que va a comenzar dentro de un par de minutos, ¿no? Os comento algunos datos de su currículum para que lo situéis apropiadamente, ¿no? Es ingeniero industrial, es consultor en temas de sostenibilidad de medio ambiente y en su carrera profesional, que ya es bastante dilatada, hay mucha vinculación con la Unión Europea, Administración Pública Española, Unión Europea. Destaco algunos hitos nada más. Consejero para Medio Ambiente de la Representación Permanente de España en la Unión Europea, en Bruselas, bienio 86-87. Jefe de división de la Comisión Europea en temas de salud, seguridad y calidad en el 87-91. Director general de Política Ambiental en España, periodo 91-94. Primer director ejecutivo, desde luego esto es por lo que nosotros en particular más lo conocemos, ¿no? Primer director ejecutivo de la Agencia Europea de Medio Ambiente desde su nacimiento, periodo 94-2002 en Copenhague. Consejero de la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor en la Comisión Europea 2002-2003.
asesor de la Oficina Económica del Presidente 2004-2005, director del Observatorio de Sostenibilidad en España en el ejercicio 2005. Además de esto, es un autor muy prolífico, un conferenciante muy activo en todos estos temas, muy reconocido a nivel nacional e internacional, y no quiero dejar de mencionar que ha sido Premio Nacional de Medio Ambiente en 2007. Por lo tanto, para nosotros es una verdadera satisfacción contar con su presencia hoy, con su participación activa para cerrar este ciclo Universion de energía, medio ambiente y sociedad. Domingo, muchas gracias, cuando quieras. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a la universidad por permitirme estar aquí y por permitirme venir aquí con mi mujer Helen, que no conocía Vigo. Bueno, haremos lo posible por resolver esta carencia. Muchas gracias y muchas gracias por participar en este ciclo de conferencias que no podía ser más oportuno. Yo creo que la oportunidad además crece día a día. Y muchas gracias también por la oportunidad de dirigirme a un público como este, porque algunos podemos ser conferenciantes activos, pero esto les va a tocar hacerlo a los jóvenes fundamentalmente. Decía el rector del programa del señor Obama el objetivo 80%. Obama puede hablar del objetivo del 80% del 2050. Lo que le va a costar es hablar del objetivo en el 2020 o en el 2015, que lo va a tener que resolver él, porque el 2050 probablemente ya no le toca a él llegar a eso. Entonces, yo creo que es muy importante en estos momentos que consigamos ilusionar a los jóvenes. Yo me alegro mucho, rector, que no has mencionado la palabra problema ni una vez. Has hablado de retos. Yo creo que estamos ante un reto. Tú has dicho, ¿va a ser posible? Yo te digo, va a ser posible porque es necesario. O sea, va a ser necesario, pero sobre todo, y esta es quizá la clave del cambio, porque es oportuno y sobre todo porque es la palabra es porque es porque te da ventajas, porque es confortante, porque es ventajoso. O sea, no solo es que es oportuno, sino porque te da unas posibilidades realmente de futuro. La idea fundamental que voy a explotar cara a los escenarios es que el cambio climático, que muchos consideramos como en un proceso de enfermedad, ¿no? Como cuando una familia tiene un niño que está ahí extraño y raro, de repente le sube la temperatura, le sale la fiebre y dice, hombre, pues ya ha dado la cara, este tiene anginas porque le ha subido la fiebre. Bueno, pues la enfermedad del planeta ha dado la cara. ¿Y qué es lo que ha hecho? Subirle la temperatura, el cambio climático. Pero lo interesante de todo esto, la palabra es conveniente, se ha recuperado el chips. Lo importante del cambio climático es que nos obliga a hacer de una forma acelerada lo que en cualquier caso teníamos que hacer, que es cambiar el modelo energético y el modelo de desarrollo. O sea que el secreto para contestar a los negacionistas, los que dicen es que no hay cambio climático, dice, pues mire usted, si usted no lo cree, peor para usted. Es lo mismo que si usted niega la temperatura del niño, pues peor para usted porque no va a poder medicarle adecuadamente. Entonces peor para usted. ¿Por qué? Porque el cambio climático es sencillamente el argumento para hacer este cambio en el modelo energético y el cambio en el desarrollo sostenible, que de otra manera hubiera llevado varias décadas o varias generaciones como un cambio de paradigma. Entonces, aunque no hubiera cambio climático, habría que hacerlo esto. Por lo tanto, estamos ante un planteamiento, yo diría, proactivo más que reactivo. Por eso no me gusta nada la palabra lucha contra el cambio climático. Usted no lucha contra el cambio climático. Usted lo que está haciendo es favorecer, porque le conviene, un cambio en el modelo energético, que va en el sentido que dices de autosuficiencia, capacidad de generación de energía propia, y está haciendo un cambio para enfilar la sociedad hacia el futuro. Y la mitigación del cambio climático se obtendrá no como resultado de las políticas de lucha contra el cambio climático, sino como resultado de un nuevo modelo energético y un nuevo modelo de desarrollo. Luego, el planteamiento propositivo en este momento es muy claro y Obama lo entendió, aunque luego tiene sus dificultades para hacer pasar todo esto
en su Senado y en su Congreso. Lo entendió perfectamente, que quien haga este cambio liderará, incluso en términos socioeconómicos, lo que es la economía global. El que haga el cambio. Por eso se habla la tercera revolución industrial, la primera basada en el carbón, la segunda en el petróleo y la tercera en abandonar el carbón y el petróleo como combustibles y mantenerlos como maravillosas materias primas que son y que estamos quemando de una forma irresponsable. Luego, ¿esto en qué se traduce? En que el cambio climático es un desafío que nos obliga a dar una respuesta que tiene que ser posible porque es necesaria, pero además es posible porque es conveniente. Es lo mismo que el utilizar menos el coche es conveniente incluso en términos de salud. Entonces, esto nos pone las pilas cara al cambio que tenemos que hacer. O sea que yo voy a seguir con este planteamiento. Decía Oscar Wilde que para que una cosa sea un placer debe ser corta y dejarte insatisfecho. Yo no voy a ser corto porque tengo muchas cosas aquí en esto, pero desde luego espero dejarles completamente insatisfechos, porque hay mucha tela que cortar en este tema. Ocurren cosas todos los días y voy a empezar con una provocación fuerte. Antes de ayer, en el Congreso ha habido una sesión de control al Gobierno. Y el presidente, yo le voy a pasar una nota a su gabinete en ese sentido, empezó diciendo, a la oposición sobre todo, la economía empieza a ir mejor. Signos de que la economía va mejor. Ha subido el consumo de energía en este trimestre, no sé si fue un 3 o un 4%, sobre todo el consumo de energía eléctrica. Se venden más coches, también parece que se empiezan a vender casas, pero atención, esto se produce sin que suba el Producto Interior Bruto y sin que aumente el empleo. Luego, ¿qué estamos haciendo? Estamos volviendo a señales que eran típicas de una economía ineficiente. O sea, usted sin aumentar el PIB, sin aumentar el empleo, está usted aumentando el consumo de energía y está usted aumentando la demanda de bienes superfluos como son los automóviles, que son al mismo tiempo demandantes. Luego hay que acabar con ese parámetro. O sea, lo que va a definir el futuro, lo que va a definir a los países que verdaderamente están en el futuro, no son aquellos que más energía utilizan, sino los que menos energía necesitan. Por eso el parámetro de crecimiento de futuro va a ser aumentar el PIB, aumentar el empleo y hemos bajado el consumo de energía. Y hemos bajado la introducción de factores no productivos, como es el coche, que en España ya supera a los países más desarrollados de la Unión Europea en coches por habitante. Entonces hay que cambiar eso. Pero después en el debate hubo otra pregunta muy interesante de la oposición a la señora vicepresidenta de Soraya Rodríguez de Santamaría, Soraya Sáenz de Santamaría, es que luego está la Soraya Rodríguez, que está en el otro lado, de Santamaría, a la vicepresidenta. Yo pasaba por un túnel y escuché la pregunta, pero no escuché la respuesta, pero creo que la respuesta la adivino. La pregunta era, mire usted, señora vicepresidenta, en estos 3 últimos días hemos asistido a un debate que muestra que no hay política energética y que no saben ustedes qué hacer con las renovables. Ese ha sido el único debate que ha habido en el Congreso sobre el tema de energía. Y eso es preocupante. La respuesta no la sé porque pasaba por un túnel, pero la respuesta creo que hoy la podéis ver en el periódico, y es que por fin el Ministerio de Industria se ha puesto las pilas, y ayer creo que ha habido ya una reunión empiezan reuniones con los partidos políticos y tal, para llegar a un pacto por la energía. Necesitamos un pacto por la educación, un pacto con la energía y probablemente un pacto con la edificación, para ver qué hacemos con este territorio y que España sea solar, una España solar en lugar de toda un solar. Entonces, eso es muy indicador de por dónde van a ir los tiros. O sea que ayer ha empezado ya y yo hoy voy a hablar de lo que estaba en el Pacto de Zurbano, porque sí empieza a haber una política energética y una política ambiciosa. Por fin el Gobierno se ha atrevido a coger este toro por los cuernos, parece, en los últimos días. Y hoy voy a hablar del modelo energético que está en el Pacto de Zurbano y que parece que es la base para las reuniones que ayer ha tenido Miguel Sebastián con los distintos grupos políticos y tal. Este país necesita un pacto por la energía. Así que después de haber consumido 10 minutitos para calentar el tema, para ver que todo esto está conectado con una realidad desafiante, vamos a empezar con la conferencia que es sobre sostenibilidad, energía y cambio climático, escenarios con futuro. Hay que mezclar todo esto.
porque no se va a resolver el tema del cambio climático abandonando un proceso de mayor sostenibilidad o abandonando un proyecto de energía de futuro. Y es más, probablemente la energía va a ser el caballo de Troya que permita este gran cambio de paradigma. Hay algunas tesis que, por supuesto, son discutibles y estoy dispuesta a defenderlas, no es una tesis doctoral, que es que la crisis social, ambiental y ahora, y sigue todavía gracias a los señores Standard & Poor's, también financiera y económica, no hacen más que abundar en las razones para un cambio en los modelos de desarrollo a todos los niveles. O sea, que tenemos que cambiar, eso es evidente. Y estamos hablando de procesos que han sido insostenibles y que esta insostenibilidad va en aumento. Así que, lo que hemos dicho antes, estamos hablando de un desarrollo más sostenible, necesario, obligado por los compromisos, viable, saludable, conveniente. Y tiene ventajas, sobre todo en tiempos de crisis. ¿Cuál es el secreto? Superar el cortoplacismo. Por eso los pactos son completamente necesarios. Ayer discutía con Ellen, o decíamos qué barbaridad que Portugal haya hecho un pacto entre los distintos grupos políticos y España no. Ahí hay un tema pendiente de madurez política de conseguir pactos. ¿Por qué? Porque hay que superar el cortoplacismo. Lo que nos atenaza es el cortoplacismo. Decía una pancarta cuando estaba el Corralito en Buenos Aires, había una pancarta que yo creo que ha dado mucho que pensar a mucha gente, a mí también, que decía: queremos menos realidades y más promesas. Eso es importantísimo. Es decir, vamos a superar esta realidad atenazante y hábleme usted de futuro, hábleme usted de un escenario que me ilusione y que me haga superar esta situación atenazante en la cual se nos mete cada día. ¿Cuál es la clave? Tenemos que establecer las condiciones para este cambio conveniente e inaplazable. Yo he estado el lunes y martes, por eso habréis oído a Ellen decir que llevamos una vida un poco ajetreada, lunes y martes coordinando una reunión internacional del Ministerio de Vivienda sobre regeneración urbana integrada de futuro. Y allí salió algo importantísimo, que además lo originó Salvador Rueda, un gran ecólogo urbano. Sabemos lo que hay que hacer, y hoy lo vamos a ver, pero no estamos organizados para hacerlo. Ese es el secreto, y además quizás es el déficit en muchos aspectos de nuestra sociedad española. Tenemos el potencial, sabemos lo que hay que hacer, pero nos falta lo más importante, estar organizados como sociedad, incluso política. Una sociedad que debe ser madura para llegar a pactos políticos cuando los requiere. Requerimos nuevas formas políticas y, sobre todo, nuevas formas de hacer política. O sea, hoy las sociedades que realmente están haciendo frente al futuro no son aquellas que tienen más recursos económicos y tal. Ahí tenemos el caso de Rusia, con todos sus grandes recursos, que les resulta más fácil vender la energía que usarla a ellos, por lo ineficientes que son, y eso es un gran desastre. Sino aquellos que están mejor organizados, que tienen instituciones más fuertes y que son capaces de organizar sus potenciales y hacer frente a sus debilidades. Y por lo tanto, el tema que ha salido en esta conferencia de Madrid es lo que se llama gobernabilidad, gobernanza, el buen gobierno, llamen ustedes. ¿Y esto qué significa? Que hay que repensarlo todo. Hay una frase de Einstein que le hemos dado muchas vueltas y al final no sé ya cuál es la original, pero como conviene, cada uno se la ha hecho a su modo, pero era que el mundo no evolucionará, no superará su situación normal de crisis usando la misma forma de crear que creó la situación. Y yo apuntaría, y sobre todo después de lo que hemos visto, y recurriendo a los mismos que crearon la situación, que es lo que desgraciadamente estamos haciendo. Y ahora vuelve todo el sistema financiero a recuperar todo su poder y otra vez a chuparnos los recursos. Por lo tanto, estamos ante un repensar y por eso digo hay que apelar a los jóvenes. Y quizá la lógica de la sostenibilidad, esta lógica, rector, que decías, que es cómo conseguir un desarrollo que sea económicamente eficaz y eficiente, socialmente más justo y con una capacidad de cohesión mayor y ambientalmente muchísimo más respetuoso, no tan solo con el medio ambiente, sino con el uso de los recursos. O sea, mantener las tres dimensiones. Esta lógica de la sostenibilidad, que en el fondo está ligada a la lógica económica que hemos abandonado por una mal llamada economía de mercado, esta lógica es muy sencilla. Hay que hacer un desarrollo que sea eficaz y eficiente. Eficaz que responda a lo que realmente necesitamos, que últimamente parece que nos venden todo menos lo que necesitamos, pero que además lo haga de forma eficiente, quiero decir, con menos recursos, etc.
Decía la representante de la Organización Internacional de Trabajo en otra conferencia que estuve la semana pasada, decía, en 50 años hemos aumentado la productividad del trabajo en un 400%. Hemos aumentado la productividad de los materiales, me parece que salía en un 200%. Pero la productividad de la energía la hemos aumentado en un 20%. Luego hemos ido al revés. Lo que tenemos que conseguir es una economía que sea más intensa, no en mano de obra, sino en recursos humanos, por ejemplo, mucho más intensa en información, en diseño, etcétera, y menos intensa en energía, etcétera, de tal manera que la rentabilidad de cada puesto esté también determinada por el ahorro que tú tienes energético, material y tal. Luego vamos a una sociedad mucho más intensa en conocimiento, quiere decir, más intensa en recursos humanos, bien educados, y tal, y menos en materia y tal. Y hemos ido al revés. Así que la lógica de la sostenibilidad es una lógica necesaria, es una lógica que responde a lo que puede ser el futuro y probablemente es la que nos puede alumbrar en este cambio. Entonces, el tema es repensar. Yo todavía lo sigo diciendo, cuando lo digo en mi tierra aragonesa, me dicen, ¿repensar, Maño? No, pensar. Digo, vale. Entonces, hay que pensar. Y es curioso lo que se consigue con pensar o repensar lo que hacemos normalmente. Hoy se están repensando las ciudades y las ciudades que salen, le decía la periodista, ya no son como las de ahora. Las ciudades de ahora están pensadas para el coche, no el coche para la ciudad. Las ciudades, cuando lo preguntas a un municipio, ¿cuánto ocupa el coche en su municipio? Dicen, pues no sé, un 20%. El coche ocupa un 80% de la zona urbana. Entonces, repensar las ciudades, repensar las infraestructuras, repensar la forma de trabajar, repensar todo. Y eso es muy importante cara a la innovación. ¿Quién puede decir aquí cómo se mueve este autobús por el medio de Rotterdam? Esa es una foto tomada Ámsterdam, hace unos 2 meses la tomé. ¿Qué es lo que mueve este autobús? Un autobús con universitarios. ¿Qué es lo que lo mueve? Los pedales. En último extremo, ¿qué es lo que lo mueve? La cerveza, joder, es un botellón rodante. Es un botellón rodante. Los estudiantes han cogido, se han puesto, cada uno lleva unos pedales y dentro tiene un mostrador donde se sirve cerveza. Y van a toda pastilla. Mira cómo no consigue colgarse. Esto es una idea de repensar las cosas. Esto es un botellón rodante. Bueno, son ideas, pero vamos, que no surja aquí. Entonces, hay una cosa importante que yo creo que debemos reflexionar, es que dicen la gente, oiga, esa sostenibilidad que es, oiga, pero si nuestros jefes de Estado y Gobierno ya en el 2005 dijeron lo que consideramos, si en la estrategia 2020 no hace más que retomar la estrategia de Lisboa y la de Gotemburgo, que no la sabe casi nadie, y en el fondo lo que dicen es, está ya en el tratado, que es que el objetivo de la Unión Europea es conseguir un desarrollo más sostenible, una sociedad basada en el conocimiento, más competitiva, más cohesionada, Está todo dicho. Y la sostenibilidad está definida con acuerdos de nuestros jefes de Estado y Gobierno. Así que muchas veces cuando vas a una reunión y la gente empieza, oiga, eso de sostenibilidad, ¿qué es? Digo, ya hay alguien que quiere reventar la reunión. Entonces digo, mire, no vamos a discutir lo que es la sostenibilidad, está ya acordado, está ya definido y es muy fácil. Es romper el vínculo entre crecimiento económico y degradación ambiental desde el punto de vista de protección ambiental, equidad social y cohesión, prosperidad económica y lo que decía el rector de conseguir, Alberto, conseguir al mismo tiempo la economía, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y se puede y se debe, porque si abandonas cualquiera de ellas se cae todo el sistema. Empezó cayendo el medio ambiente, luego se cayó el tema, o al mismo tiempo lo social, y ha acabado de reventar por sus costuras la parte económica. Solo cuando ha reventado la economía y la financiera hemos dicho, caramba, tenemos una situación grave, pero ya era grave. Luego está definido todo el tema. Y en el fondo es muy sencillo, es más con menos. Conseguir más desarrollo, más calidad de vida, sobre todo, con menos uso de recursos y menor degradación ambiental. Es posible y es saludable, porque es en ese abuso de los recursos donde se nos ha ido la olla y donde hemos perdido el proceso. Hoy ya se habla de la ecoinnovación como factor de futuro, es lo que Henry von Saiker llamó factor 2, factor 4, doble de calidad de vida con la mitad de los recursos, factor 4, doble de calidad de vida con la cuarta parte de recursos, y si me apuras, como has dicho al principio, ¿cómo conseguir 80% de reducción de gases de efecto invernadero, que es reducir a la quinta parte,
con más desarrollo, por ejemplo, al doble es factor 10. Y esto en los países en vías de desarrollo se invertirá porque ellos a lo mejor necesitan 5 veces más calidad de vida, a lo mejor con el mismo uso de recursos, factor 5, o con la mitad de los recursos, porque ya se habla de reducción de emisiones también en los países en vías de desarrollo. En particular, China ha encontrado que la reducción de emisiones y que las energías renovables es un factor de futuro y de competitividad. Malo es que están esperando que nosotros inventemos y que ellos lo exploten. Pero bueno, eso es otra historia que vemos a ver cómo se resuelve. Pero el paradigma está perfectamente definido y tenemos que ir. ¿Qué nos atenaza en todo esto? Primero, la de condicionalidad. Oiga, si no lo hace otro, ¿por qué lo voy a hacer yo? La Unión Europea, y lo dijo el Economist, ya encontró un factor de competitividad. Estados Unidos no firmó Kioto. ¿Quién hace plantas energéticas en Estados Unidos? Ahora, empresas españolas, empresas alemanas. ¿Por qué? Por Kioto. Kioto fue un factor de competitividad positiva para la Unión Europea. Por eso hoy el comercio de renovables, todo el tema de eficiencia energética, energía en el mundo, está liderado por países de la Unión Europea como Dinamarca, como España en eólica, etc. Y ahora viene China e India pisando los talones. El cortoplacismo político y el hecho de la capacidad institucional limitada que mencionaba antes. A veces también hay que apelar a condiciones de cambio, como es el tener diagnosis independiente. Así que, resumiendo, aunque no hubiera cambio climático, hay que cambiar el modelo y la mitigación y adaptación al cambio climático la vamos a conseguir más eficientemente como resultado de un desarrollo más sostenible. Hoy ya ciudades, cuando dicen emisiones cero como Copenhague o Rivas, están pensando en ciudades con energía probablemente positiva. Las ciudades hoy son puntos sumentes. Si uno mira los que habéis estudiado puntos surgentes y subentes, si haces un mapa de España, hay un mapa precioso que no lo tengo aquí, de red eléctrica en donde se ve Madrid como un gran pozo sumente. Galicia no es un pozo sumente porque hay mucha producción de energía y surgencia. Pero las ciudades son sumentes. El futuro son edificios positivos. Son edificios con producción positiva de energía. Son ciudades que pueden, cuando dices emisiones cero, en el fondo estás trascendiendo al concepto de ciudad que puede llegar a ser positivo. Hoy hay islas como la isla de Sanso en Dinamarca, que es una isla positiva en energía, produce más energía de la que consume. Al principio he puesto la primera diapositiva que, de luego, ha reconocido que es nuestra casa. A mí ya Iberdrola, nosotros Iberdrola nos paga más de lo que pagamos. Pero es que además tenemos una energía que equilibra la desalación que hacemos de agua, que es agua salobre casi de mar. Luego, es posible hoy tener regiones que tengan un balance positivo en España. Estamos detrás del Murcia Solar, con un balance positivo, incluso para desalar agua. El futuro no es, el factor limitante del futuro no va a ser el acceso a agua o no, sino el acceso a la energía. El que tenga energía tendrá agua, si está cerca del mar sobre todo, y si no la traerá de otro sitio con energía. Luego el tema es ese. Y las limitaciones, por supuesto, no son científicas y tecnológicas, son políticas. Un acuerdo de esta conferencia de ciudades, de regeneración integral de ciudades de la semana pasada, más que un acuerdo, una conclusión, es que la acción en las ciudades, hacia emisiones cero, etcétera, se requiere construyendo en los éxitos que ya hay, aunque no haya un acuerdo legal vinculante en Copenhague. Y esto es importante. Que se pierde la voz. Entonces, estamos hablando ya de ciudades que empiezan a utilizar lo que se llama planteamientos de abajo arriba. Estamos todos esperando el acuerdo de arriba abajo, que haya un acuerdo en Kioto y tal. Hay ciudades que han dicho, no, yo no voy a esperar a que los políticos se pongan de acuerdo porque estoy perdiendo el tiempo. Luego, hay un movimiento ahora de abajo arriba. Podemos empezar los ciudadanos, podemos tener nuestra casa, es guay tener una casa, da mucho más gustirrinín ducharse con agua caliente solar, etcétera. Y sobre todo hay un tema clave, es que es cuestión de prioridades también a nivel de gobierno. Cuando alguien a nosotros nos pregunta y dice, hombre, ¿te salen las cuentas del agua caliente, la fotovoltaica? Digo, oye, ¿te salen a tiras del Porsche Cayenne que te has comprado? No. ¿Por qué hacemos unas cuentas para una cosa y no para otras? ¿Por qué este país hace unas cuentas para las autopistas, los 48 aeropuertos y otro para las renovables, que se está quejando todo el mundo de que cuestan? ¿Cuánto nos cuestan los 48 aeropuertos? Yo sé de uno que le cuesta al gobierno regional 10 millones, que le tiene que pagar a Air Nostrum
para que transportar 1.000 pasajeros al año, ¿no? Luego hay que ver cómo nos cuesta. O sea, ¿cuánto nos cuesta todo eso? ¿Y por qué hacemos tantas cuentas? O sea, es una cuestión de prioridades y, por lo tanto, podemos empezar ya. Esto lo ha dicho las Naciones Unidas al hablar del famoso nuevo contrato verde, diciendo clarísimamente que las nuevas producciones de consumo de energía es el vector del crecimiento económico y un sector industrial relevante. Y que esta coyuntura, incluso de crisis, es el momento, aunque parezca que no, para el cambio. Porque cuando todo marcha bien, hay petróleo, está barato y tal, entonces, oiga, ¿qué me va usted a contar de cambio? A mí déjeme la marcha. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues una política energética que económicamente sea viable y que sea ecológicamente beneficiosa a corto plazo ya y crear condiciones de un modelo energético más sostenible. Así que la cuestión son cómo nos organizamos para hacer todo este cambio y dar respuestas también a temas como el cambio climático. Un punto importante es que sabemos lo suficiente para actuar. Esto es de un informe, no voy a hablar del informe Stern, es un informe de la Agencia Europea, después de haberme marchado yo de la agencia, en la cual se estudia lo que se llama un escenario mundial bajo en carbono para el año 2100. Y el secreto es muy fácil, es contracción y convergencia, contraer el uso de energía en el norte y converger en el sur, norte-sur, tanto en el uso de energía como en la emisión de gases de efecto invernadero. Y ahí salen lo que serían los cambios que hay que hacer en emisiones de gases de efecto invernadero cara al 2050, con unas reducciones muy fuertes en los países desarrollados y una estabilización o reducciones menos fuertes en los países en vía de desarrollo. Estamos hablando, por tanto, de convergencia en un proceso de futuro norte-sur. Y lo que es más curioso, que las inversiones no son muy superiores a lo que se llama el escenario tendencial, solo que son diferentes y hechas por diferentes capacidades. Y el sistema se resiste. Se resisten las petroleras, se resisten las empresas energéticas, se resisten los fabricantes de automóviles, que ya no van a ser los fabricantes del coche del futuro, lo están haciendo empresas indias que surgen de ahí nada, o una empresa noruega que hace el zinc. ¿Por qué? Porque el coche del futuro son unas ruedas que puede hacer las Michelin con unos motores incorporados y sobre todo unas baterías. Entonces, se resiste el sistema, pero el coste no es muy superior. Es más, el coste se ha evaluado y siempre salen cantidades muy parecidas a las que decía el presidente de la Comisión, Durão Barroso, cuando hablaba del coste del paquete 20-20-20, porque ahora en la Unión Europea todo es 20-20-20. Estamos en los escenarios 2020 y hay un paquete 20-20-20 que es 20% de mejora de la eficiencia energética, 20% de renovables en la participación energética y 20% de reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, pues el coste suele ir al 0,6% del Producto Interior Bruto, como decía Barroso, unos $3 por familia y semana, 150 euros al año, 3 euros por semana y familia. Así que mucho menos de lo que cuestan las cervezas que uno se toma cada semana. Y el coste puede ser negativo. Están haciéndose planteamientos ya en Rivas, por ejemplo, de instalación de paneles solares fotovoltaicos a coste cero en las viviendas, con la recuperación del coste financiero a través de los ingresos por la venta de la energía. Y en Murcia vamos a plantear ya dentro de poco el ofrecer paquetes de generación de agua caliente solar y fotovoltaica, también a coste cero, con un financiamiento posible. ¿Por qué puede ser el coste negativo? Porque no están considerados los beneficios o externalidades positivas que se consiguen con eso. Así que para ir ya terminando, aunque me queda un buen trozo de presentación, lo voy a dedicar sobre todo a la opción de energética de futuro para España. ¿Cuál es la opción energética para la sociedad en general y para España, que además debe y puede ser salida de la crisis? Una aseveración que firmo, y cualquiera que esté en contra le pido que lo debata, y que lo debatamos antes de salir de aquí para que nadie se vaya con ideas confusas, es que de las tres fuentes que pueden ser una aportación masiva de futuro, las tres fuentes son el carbón, la nuclear, el petróleo no, porque no hay tanto, el gas porque tampoco hay tanto, aunque empecemos a sacarlo de todos los sitios, y las renovables, quiere decir la eólica, la solar, la biomasa. De las tres, solo una cumple con la condición de sostenibilidad, que son las renovables. Las otras dos no lo cumplen. Por tanto, la cuestión es que tenemos que optar
a las soluciones más renovables que haya en este momento. Podemos hablar de lo nuclear, pero eso nos llevaría a otra conferencia. Solo la renovable es sostenible. Y esto no significa que algunos no recurran, como hasta ahora, a energías menos sostenibles. Aparte de otras razones menos explicables a corto y medio plazo, por ejemplo, pues Rusia, que es una potencia nuclear, vende sus reactores junto con sus paquetes de armamento. Ha hecho el último trato con India, lo ha hecho así, y con Venezuela también está intentándolo. ¿Para qué digamos cuando Sarkozy sale fuera a vender? Otra de las cosas que lleva en la cartera son las nucleares. O sea que hay muchos países que irán a soluciones menos sostenibles porque tienen mucho carbón, como China, Australia y tal, y por tanto tendrán que abordar lo del secuestro del carbono del CO2, que incrementa el consumo de energía en un 30% y además te deja todavía un 10% emitiendo. Otros porque están comprometidos hasta las cachas con la tecnología nuclear, por ejemplo, Francia, Estados Unidos, Rusia, etc. Es más, una de las cosas importantes que tienen que hacer estos países para poder seguir, como por ejemplo Francia, con su tecnología nuclear, es colocar reactores en otros lados. Y internacionalmente porque son suministradores en exclusiva de tecnologías, de reactores llave en mano, con pingües beneficios económicos y sobre todo geoestratégicos. O sea, que se utilizarán las otras. Pero en el caso español no tenemos carbón, no tenemos tecnología nuclear, no tenemos combustible nuclear, no reprocesamos el combustible. Luego, ya no tengo que entrar en parámetros de tipo ambiental y de sostenibilidad, estoy hablando en términos de conveniencia estratégica. Así que, visto todo eso, la opción primera de este país son las renovables, entre otros conceptos de, digamos, de disponibilidad nacional y, por lo tanto, menos dependencia exterior, etc. Entonces, las renovables tienen una dificultad que es su generalización como en un sistema distribuido, pero sus limitaciones ya no son tecnológicas, hay desarrollos suficientes, ya no son tampoco de potencial, ni son de viabilidad para gestionarlas como potencia firme, ni son de capacidad de acogida del territorio. En el año 2009, la Agencia Europea de Medio Ambiente, después de analizar los parámetros económicos, los parámetros de capacidad de acogida del territorio, etc., llegó a la conclusión de que el potencial solo en energía eólica del territorio europeo era de varias veces lo que podía ser la demanda previsible en 2020. Y cualquiera habrá escuchado lo que es el potencial de África, el potencial del Sáhara, que puede dar de sí para varias veces el consumo europeo. De hecho, ya hay empresas alemanas y hay proyectos europeos pensando en lo que puede ser una conexión especial con África, en donde yo espero que la mayor parte de la energía se quede en África y no la saquemos esta vez en forma de energía eléctrica. O sea que ya hay posibilidades de generalización de las renovables. Y la viabilidad económica se acrecienta cada día. Los costes, y estos son informes de la Comisión Europea del año 2008, siguen bajando. O sea, así como las tecnologías clásicas, carbón, petróleo, nuclear, el nuclear no he mencionado el alto coste. La central de Finlandia está teniendo unos costes enormes y unos retrasos terroríficos. O sea que desde el punto de vista de coste es muy superior desde el punto de vista de capital, intensa en capital, a las renovables. Y los costes de las renovables siguen bajando. Para la eólica está ya entre 7 y 11 céntimos el kilovatio hora, estamos hablando de lo que nos estamos pagando ya en las casas, y se prevé que sean de 5 a 8 céntimos en 2030. Y es similar al nuclear, en el cual ha habido amortizaciones con cargo a presupuestos importantes, y más bajo que el de las centrales de fuel. Y es solo algo más caro que las centrales de gas de ciclo combinado. Esto asumiendo $60 el barril, que ya está cambiando. Y, por supuesto, más barato que el de las centrales de carbón, para unos costes que van subiendo de la tonelada de CO2, etc. Y, por tanto, la viabilidad se acrecienta. Aunque es cierto que hay energías renovables como la fotovoltaica o la solar de concentración que todavía tienen que bajar. Pero sobre todo, y esto es una idea con la que hay que quedarse, hay estudios que se han hecho ya de costes comparables, que decir, internalizando lo que se llaman externalidades ambientales, externalidades sociales, etcétera, se llega a costes comparables para la energía eólica y la biomasa y costes
que solo son del doble por este momento en la solar de concentración, que es donde hay captadores solares, donde generas un líquido caliente y luego vas a un ciclo de vapor. Y muy comparables, como digo, a las centrales convencionales. Estos son los gráficos en los que se muestran estos costes comparables. Así que finalmente el desafío es fundamentalmente político y sobre todo de opción estratégica. ¿Qué es lo que cada país quiere para el futuro? Hay países en los que su opción estratégica pasa forzosamente por el nuclear o por el carbón, pero hay países en donde forzosamente la opción pasa por las renovables, aunque todos sabemos que no todo será renovable. Una última palabra clara al tema de la gestión en firme. Se habla mucho de lo difícil que es gestionar una potencia como la eólica, donde cuando no hay viento pues no tienes energía, o la solar cuando no tienes sol. Hay algo que además para Galicia es interesantísimo, que es lo que se llama la hibridación con los sistemas hidráulicos. Una cosa bonita de la que hablaré es que el nuevo plan que se habla energético es un aumento de las centrales reversibles, las centrales de bombeo. De tal forma que cuando sobra energía eólica o fotovoltaica, se bombea, y cuando falta energía, se turbina, que es un gran desafío para España porque tiene diferencias punta-valle muy importantes. Hasta ahora es curioso que quien se ha aprovechado del potencial de bombeo, que es de 2.000 megavatios en España, han sido las nucleares. Las nucleares tienen otra dificultad, y es que son poco flexibles. La central nuclear o funciona al 100% o está parada. Por eso, durante la noche, la única forma de rentabilizar la producción de una nuclear que tiene que estar funcionando era bombear. Por eso Iberdrola bombeaba y luego la vendía en horas punta como energía hidráulica. Pero muchas veces cuando uno compra energía hidráulica, en el fondo está comprando nuclear. Pero lo que es muy importante es que ahora Red Eléctrica puede llegar a gestionar estas centrales reversibles. Por lo tanto, en España esto es una oportunidad importante porque puede ayudar a gestionar en firme las energías renovables, el hecho de contar con varias centrales. En el año 2006 ya decía esto el Economist, que es un semanario liberal donde los haya, de que el desafío es fundamentalmente político. Esto es un proyecto de hibridación que está pensándose en Escandinavia, en Dinamarca. Dinamarca, el punto más alto que tiene es el pilar de un puente, que son 257 metros, porque los otros montes son más bajos. Entonces, como no tienen centrales hidráulicas, están pensando construir un embalse en el mar que se llene con agua salada cuando les sobra generación eólica y luego turbine, en este caso con turbinas Kaplan, porque son de muy bajo nivel, la energía que sobra. Así que, por una vez, España está bien posicionada ante una generación de las renovables como opción energética. Estamos bien posicionados para desarrollarlo a nivel nacional, estamos bien posicionados a nivel global, puesto que en el 2008 ya participamos en un 2%. Fíjense, en el 2008 el mercado global fue de unos 180.000 millones de dólares o 200.000 millones. España se llevó 20.000 millones. Así que estamos hablando ahora de que si las renovables van a generar un déficit tal de 2.000 millones, ¿por qué no le preguntamos a las empresas que de este boom que hemos tenido de renovables en España han sacado 20 y tantos mil millones? Por lo tanto, a España le cuesta el hacer madurar las renovables a través de las primas que pagamos a los que producen o producimos energía fotovoltaica, eólica, etcétera, pero se beneficia enormemente con retornos enormes, no solo en la reducción de las importaciones, sino también en una industria energética. Así que si pensamos que puede ser del 10 al 20% en 2030, eso equivaldría a un 6 a un 12% del Producto Neto Español. ¿Por qué? Porque el mercado va a llegar a los, en el 2030, probablemente a los 600.000 millones, o sea, 3 veces lo que es ahora. Luego puede España llegar a 60.000 millones de euros o a 100.000 millones de euros de mercado o de ocupación de mercado internacional. Así que, señor Miguel Sebastián decía ayer que las renovables pueden costar en los próximos 25 años 125.000 millones. Bueno, pues las industrias españolas en solo un año pueden ingresar por su negocio en industrias renovables esa misma cantidad si maduramos a ese nivel. Y es importante que haya desarrollos renovables en el país que lo produce. Por eso Dinamarca es también líder en energía eólica, pero Vestas es la mayor empresa mundial en energía eólica de un pequeñito país. Y por eso el Reino Unido ha fracasado, porque no ha desarrollado sus renovables en el Reino Unido, ahora lo ha estado haciendo y por eso no ha potenciado su industria. Así que en España la industria eólica es muy potente, no voy a aburrirles
con datos, pero al final del 2010 tendremos 20.000 megavatios eólicos y 860 termosolares, y que es ya un 15% por encima del objetivo planteado. Así que las perspectivas son buenas si nos atrevemos a creer. Así que, por primera vez, podemos estar donde hay que estar y estar en el futuro y participar de esta tercera revolución industrial cuando no participamos ni de la primera y de la segunda. Pero siempre teniendo en cuenta que el desarrollo español está en procesos de creciente insostenibilidad. Como he mencionado antes, tenemos la tentación de volver a lo de siempre, de volver a fijar que la economía es más consumo de energía, más automóviles, más construcción de viviendas, que son procesos insostenibles. Y hemos tenido una contribución desproporcionada a las emisiones de gases de efecto invernadero. Habrán visto, ayer también se han publicado, o hoy se ha publicado, el dato de una reducción importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, de un 20 y tantos % en los 2 últimos años. Casi, no estamos, pero estamos en Kioto, estamos en 128%, o sea, un 28% con respecto al 90%, cuando no teníamos que superar el 15%. Pero digamos que estamos en una senda buena, sobre todo por la crisis. Pero había que ver que salimos de la crisis con más eficiencia energética y no volviendo a tal. Así que el tema es llegar al 2050, como anunciabas que quiere llegar Estados Unidos con su plan Apolo Verde, evocando a la NASA, y la cuenta atrás ha empezado. El tema es por qué escenario apostamos para el 2050 y, sobre todo, cómo trasladamos el 2050 al 2020 al 2030, que es donde le duele a las costuras políticas. Y una cosa importante, y es que si no hacemos esta reflexión nos la van a dar hecha, porque ya está en marcha los procesos de cambio. El escenario 2050 es ineludible, 80% de descarbonización de los países desarrollados. Y incluso el presidente de UNESA, Pedro del Rivero, en una reunión en el Botánico hace un par de meses, dijo: en el 2050 todas las tecnologías de producción de energía eléctrica serán sostenibles, diciendo que a lo mejor para entonces la nuclear también es sostenible, pensando que puede ser la fusión o lo que se llama cuarta o quinta generación en fisión, que todos pensamos que es una quimera. Así que en este proceso, para el 2050, la salida es clara. Es España toda solar o básicamente solar. Eso es ineludible. Ahora, ¿cuál es el escenario 2030? El 2030 que España no se atreve a sacar, ha sacado el 2020, porque entre el 2000 y el 2030 hay que decidir qué hacer con las nucleares, y eso duele mucho políticamente. El 2030 es el más estudiado. Y es curioso, voy a por ir pasando un poco rápidamente, es curioso, el 2030 tenemos 2 escenarios hechos, uno por la Agencia Internacional de Energía, por tanto no es dudoso de parcialidad, y otro, un estudio de Greenpeace con el Consejo de Energías Renovables de Europa. Y lo bonito de todo esto, además el de Greenpeace salió antes, es que esos 2 escenarios del 2030 coinciden, con solo una diferencia. ¿Coinciden por qué? Por algo muy fácil. Porque para cualquiera que hayáis estudiado modelos, parten de unas condiciones de contorno similares, que es que en el 2030 tenemos que haber empezado ya a acercarnos a lo que se llama el escenario de 450 partes por millón de CO2, que es someternos a ese máximo de crecimiento en la temperatura, que es de 2 grados. Luego, la Agencia Internacional de Energía, Greenpeace y todo eso, que pueden ser más intencionados en cuanto que buscan directamente un modelo de renovables, sale muy parecido. Y solo hay una diferencia que ya la diré. Estos son los 2 modelos, el del World Energy Look, en fin, todo esto lo muestro para que sepáis que me he estudiado la lección, o sea, que lo he estudiado. Están ahí los escenarios, pero voy a esta figura que es la última. Aquí están los escenarios. Si tuviera un puntero, os diría que los 3 escenarios de la Agencia Internacional de Energía, que es el escenario de referencia, es en la pantalla a la izquierda, el de más arriba, es donde todavía se mantiene un 67% de energía fósil, pero es el escenario tendencial, quiere decir si no se entra en una generación de renovables. El escenario de abajo a la izquierda es de 550 partes por millón, donde ya entraríamos en un riesgo de 3 grados o algo así. Y los 2 escenarios de la derecha son el de arriba, el de la Agencia Internacional de Energía, esto es producción de electricidad, y el de abajo de las renovables. Veis que la parte negra, la parte marrón, que es la parte sucia, la parte del carbón, del petróleo, del gas, es igual,
50%. O sea, en el futuro la energía no debe crecer más del 0,6%, y ahí las cantidades en energía son muy parecidas, y además el 50% de la generación eléctrica debe ser no carbono, solo que la Agencia Internacional de Energía apuesta todavía por un 16% en nuclear, y el otro escenario es prácticamente renovables con un 2% nuclear. Luego esto va a ser el tema, pero un 50% ya no es carbono. Luego en este escenario, a España, esto es el escenario de la... Espera que estoy viendo al revés. Vamos, en este escenario parece que para España está claro que no podemos crecer más de un 0,6 y conseguir que en el 2030 el 60% de electricidad generada tiene que ser de renovables, o más para diferenciarnos como líderes globales. O sea que el escenario 2030 está muy marcado ya, incluso por todos los modelos internacionales, que tenemos que ir como mínimo a un 50% de generación, en el caso español de renovables, a otras irán a nuclear en lo que es generación eléctrica. Así que ese es 2030. El 2020 está fijado por el famoso paquete 2020 de la Comisión Europea, que es 20% de energía primaria de origen renovable, que se traduce en energía eléctrica en un 40% de energía renovable, 20% de mejora de eficiencia energética y 20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que una conclusión muy simple era que el objetivo mínimo debía ser del 20 al 25% de la energía primaria debe ser renovable en el 2020 y alcanzar una estabilización, si es posible, en el consumo de energía antes del 2020. Un escenario bastante sugerente, pero que, como digo, no es más que dar coherencia a un escenario español con las tendencias que apunta la Agencia Internacional de Energía para el año 2030 y lo que apunta ya los escenarios europeos para el 2020. Pero, al final, resumiendo, la apuesta 2050 es España toda solar o casi toda solar, con unos saltos muy importantes en el 2020 de más de un 20% de la energía energía final de origen renovable y un 50% de la eléctrica, en el 30 pasar hasta un 60% de la energía eléctrica de origen renovable y probablemente un 30% de la energía final. Pero sobre todo lo que es importante es que esta opción va unida a generación de empleo, a un empuje que para las universidades es muy importante en I+D, a una reducción, que apuntaba el rector, de la dependencia y vulnerabilidad energética, que es muy importante desde el punto de vista estratégico, mejora de la balanza de pagos. No olvidemos que nuestras importaciones en este momento, que es del orden de unos 500 millones de barriles, nos cuestan, según el precio del petróleo, entre 30 y 40.000 millones de euros, y eso es importantísimo, cara a la balanza y al déficit, y además contribuiríamos a la mitigación del cambio climático. ¿Qué es lo que está ya apuntando el sistema? El sistema es que ya en la Ley de Economía Sostenible se dice que tenemos que ir a un modelo de energía sostenible en donde garanticemos la seguridad del suministro, que está muy ligada a capacidades autóctonas, la eficiencia económica, por tanto menor uso de energía por unidad de PIB, y el respeto al medio ambiente, menores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no olvidemos que las emisiones de gases de efecto invernadero son CO2, pero están los óxidos de nitrógeno, etc. Luego, con cada golpe que damos a la reducción de gases de efecto invernadero, damos un golpe también a la contaminación atmosférica. Así que, al final, lo que vamos es a unos objetivos cuantificados importantes que ya aparecen en la Ley de Economía Sostenible, que es de participación del 20% de las renovables en el consumo de energía final bruto en 2020 y una eficiencia energética que debe ir aumentando para neutralizar las diferencias que tenemos con los países europeos. Voy a terminar señalando ahora lo que está ya en el famoso Acuerdo de Zurbano. ¿Alguien aquí de la sala ha leído el Acuerdo de Zurbano y el anejo que está con el Acuerdo de Zurbano? No, es que esto es importantísimo. O sea, se plantean acuerdos a nivel político y la ciudadanía ni nos enteramos. Aquí una de las cosas que estamos pidiendo a gritos es que el estamento político salga de esa torre de marfil
en donde no nos han explicado, se ha dicho en el periódico, todo el mundo ha leído los acuerdos de Zurbano, PP y PSOE discutiendo, pero a nadie le han explicado el acuerdo de Zurbano. Y el acuerdo de Zurbano, la propuesta del Gobierno es legible, son 16 páginas. La Ley de Economía Sostenible es ilegible, son 200. Y no hay vamos, iba a decir una barbaridad, no hay quien se la lea. Pero esta sí, son 16. Y el modelo económico son 2 páginas, pero con un contenido densísimo. Luego está ahí y dice, mire usted, seguridad de suministro, competitividad, respeto al medio ambiente, lo sigue repitiendo. Luego, ¿qué hay que hacer? Revisar, o sea, establecer el mix energético para el 2020, establecer ya el marco regulador, que es de lo que ha empezado ya a hablar el ministro de Industria, y revisar en el 2010 todo el sistema de incentivos. Pero, sobre todo, plantear ya de una vez la planificación indicativa desde el punto de vista de producción y la planificación vinculante desde el punto de vista de estructuras. Y que voy a terminar enseñándoles un poco lo que son los datos. Los datos son muy simples. Pasar en 2009 del total de energía final, que en el 2009 fue de unos 100 millones de toneladas equivalentes de petróleo, pasar a 101. O sea, estamos hablando de un 3%. Luego estamos hablando de congelar el consumo de energía en España. Eso es una noticia súper interesante, importante y ambiciosa, pero es la condición sine qua non para que las renovables pesen. Las renovables nunca tendrán un peso importante si no se acota el consumo de energía. Así que el peso de las distintas energías se regula también de acuerdo con este tema. El peso de las energías renovables, en este caso lo ven ahí, pasaría de ser unos 12 millones de toneladas, pasaríamos a 27 millones de toneladas. Las energías renovables pasan a representar el 26% de la energía final. Eso es una cantidad importante cara al 2020, para poder pasar en 2030 al 50%, a un 30 y tantos por ciento, y en el 2050 probablemente a un 70 o un 80%. Y lo que es importante en el balance eléctrico, o sea, lo que había anterior es el balance energético global. En este momento es de un 12%, duplicaríamos la presencia de las renovables, o más de duplicar, un 200 y pico por ciento. Y en lo que se refiere al balance eléctrico, aquí sí que se ve que hay un incremento, o sea, que dentro de una congelación del consumo de energía final, hay un salto importante en el consumo eléctrico. ¿Por qué? Porque vamos a un modelo electrificado. Y eso es muy ventajoso para las renovables, porque en las renovables se produce la energía eléctrica de forma directa, en la eólica, también en la fotovoltaica, intermedia en la biomasa, mientras que el carbón y el petróleo pasan normalmente por un ciclo de vapor. Incluso el nuclear, que no lo sabe mucha gente, la nuclear pasa por un ciclo de vapor, de ahí su ineficiencia en muchos casos. Luego, en este esquema, las renovables pasarían a ser 158 teravatios, que del total de los 370 significan bastante más de un 40%, un 45%. O sea que esto es lo que está en el acuerdo político y esto es lo que entendemos se está sometiendo ahora a un pacto político. Esto es ambicioso, aunque muchos pediríamos mucho más, por ejemplo, en materia eólica. Aquí se habla de 35.000, de una producción. A ver, ¿dónde está? Aquí en potencia. En potencia se habla aquí de 35.000 megavatios, hay muchos pensamos que en el 2020 se puede llegar a 45.000, o sea que esto es mejorable, pero esto en principio debía ser un acuerdo de mínimos, a pesar de lo ambicioso que, como digo, es. Pero fíjense que aquí hay la mejor noticia. La mejor noticia es el bombeo, que se pretende que pase de 2.500 megavatios a 5.700. Es un aumento brutal. ¿Por qué? Y es interesante, porque esto es lo que hace potencia firme las renovables. Pero además muchos pedimos que esta potencia de bombeo, en lugar de gestionarla a las empresas, que lo que hacen es rentabilizar sus instalaciones que no pueden parar, como la nuclear, lo gestione Red Eléctrica para optimizar el sistema. O sea que el órdago, del punto de vista energético, está echado. Lo que hace falta es que nuestros líderes políticos se pongan de acuerdo y lo empiecen a formular de una forma pactada y que la sociedad se dé cuenta de que esto es un futuro no solo necesario, sino viable y conveniente.
Y aquí tienen el gráfico de lo que sería el mix eléctrico, en donde se ve perfectamente el gran peso que tiene el bombeo, la hidroeléctrica, la eólica, la solar, la biomasa, y un peso todavía significativo del nuclear, porque en el 2020, en esta propuesta, todas las centrales que están hoy en marcha no han acabado lo que se llama la vida de diseño, que son 40 años, luego, por tanto, en principio se propone que sigan funcionando. El gran tema es qué va a pasar entre el 2020 y el 2030. Así que el reto principal es cómo vamos acompasando todo este modelo que tenemos que alcanzar desde el punto de vista energético por nuestros actuales modelos de consumo, porque a lo que hay que ponerle el cascabel es al tema del modelo de consumo, porque desde el punto de vista del Gobierno y en lo posible desde un punto de vista de pacto político se va a decir, oiga, la sociedad española no va a consumir más de 100 millones de toneladas, pero es que eso lo consumimos nosotros en nuestros actos diarios con el automóvil, con nuestro uso residencial, etcétera. Luego, por tanto, tenemos que cambiar todo ese modelo, que es lo que se llama la gestión de la demanda. O sea, el estabilizar nuestro consumo energético va acompañado de un cambio en el modelo de consumo, etcétera. Y al final, siempre pongo esto para que se vea lo menos posible lo que digo, que es que al final estamos hablando no de menor desarrollo, sino distinto y con mayor calidad de vida y más futuro. Estamos hablando de otro futuro energético que es posible y que las limitaciones no son científicas y tecnológicas, el desafío es sociopolítico, el desafío es de coraje político y de apoyo social. Y que estamos, y eso es fundamental, frente a una opción estratégica. España tiene que decidir por qué modelo opta, y España debe hacerlo de una forma egoísta, pensando en un futuro que le conviene. Es curioso que Obama puso a España como líder y como ejemplo, y hasta el año pasado éramos líderes y ejemplo de lo que había que hacer. Y en el último año hemos sido ejemplo de lo que no hay que hacer. Hemos creado inseguridad jurídica en los sectores, hemos creado incertidumbre cara a lo que puede ser el futuro y parece que ahora volvemos a tomarle el pulso. Así que estamos frente a una acción estratégica y no hay opciones que no tengan riesgo. Como decían los planes holandeses en 2001 cara al 2050, to choose or to lose, elige o pierde. Por tanto, decide qué plan quieres y qué escenario. El peor plan es no plan o no escenario. Y todo esto es importante para España porque es una gran oportunidad. Así que España, como decía al principio, casi toda solar en lugar de casi toda un solar. El tema es, ¿estamos interesados en este cambio? Es cuestión de capacidades institucionales. Hoy ya se habla de democracia prospectiva, cuando algunos dudamos si la tenemos representativa, cuando vemos cuánta gente hay sentada en las Cortes algunos días en el Congreso. Hemos llegado a la democracia representativa, y hay días que dudo, así que el desafío ahora es cómo hacer que la sociedad participe en el futuro. Y esto es muy importante en la sociedad universitaria, en la sociedad científica, porque es la que realmente está imaginando el futuro. Así que el tema es que tenemos que progresar en sostenibilidad energética ya, como opción estratégica, como opción política en mayúsculas y como pacto de Estado. Por cierto, lo de pacto de Estado lo llevo pidiendo desde hace 5 años. Pero bueno, supongo que este año ahora se cumplirá porque no hay más remedio o más narices. Yo decía, ¿será posible en la actual situación de crispación política? Lo sigo preguntando también hoy. Vamos a ver si somos posibles. Espero que la introducción de la Ley de Economía Sostenible, que el pacto de sí, que finalmente tengamos un acuerdo político que nos obligue, que nos lleve a desarrollar todo esto. Y al final lo que estamos hablando, como decía una conocida ONG, es de climas para el cambio, a todos los niveles. Estamos hablando de una tercera revolución industrial, de una revolución energética y sobre todo de que el cambio es en este momento cultural, de educación, de concienciación para este desarrollo suficiente. Y aquí son claves los educadores, los medios de comunicación, los grupos activos y la comunidad científica. El avance que se produjo en Kioto ha sido en base al IPCC y el mayor riesgo que hemos corrido después de Copenhague ha sido la devaluación de los organismos y capacidades científicas. Así que este es nuestro mayor valor y nuestro mayor capital para el futuro. Y aquí van a ser clave lo que hagamos cada uno y lo que hagan los futuros. Esto es una pancarta en el medio de la ciudad de Copenhague, CO2 neutra en 2025. Quiere decir Copenhague con
con un balance energético casi positivo. Si hubiera hecho la foto un poco más grande, debajo se ve Siemens, Danfoss, Grundfos. Todas las empresas danesas están detrás de esto, porque esto es competitividad para la ciudad y competitividad para las empresas. Después de todo esto, pues decimos lo que decía Víctor Hugo, que produce una enorme tristeza es pensar que mientras la naturaleza nos manda todas estas señales, nos manda el cambio climático, seguimos en escuchar. En todo caso, gracias por escucharme en esta larga conferencia y espero que ha sido lo suficientemente frustrante como para provocar cierto placer. Muchas gracias.